Muy bien. Entonces vamos a empezar. eh, Vamos a tener la última sesión de diabetes y vamos a ir haciendo un pequeño recuerdo. Y sobre todo lo que vamos a hablar son de los factores de riesgo, porque creo yo que ustedes ya tienen asimilada lo que es la clasificación, el diagnóstico y sobre todo el hecho de que el tratamiento está en base a tres conceptos. El primero es la dieta, segundo la hidratación y tres el uso de ejercicio, o sea, hacer el ejercicio físico. La medicación es un complemento. Entonces, se veía que la diabetes es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por la presencia de hiperglucemia crónica debido a un defecto en la secreción de insulina o un defecto en la acción de la misma. Es decir, o falta insulina o la insulina que está no trabaja bien. Al ser una enfermedad crónica, es un problema de salud pública en todo el mundo y cada año va aumentando la cantidad o la prevalencia de la diabetes. Es importantísimo que el médico general, el médico de familia o el médico internista tenga un conocimiento de lo que es la diabetes, cómo se puede diagnosticar, cómo se puede evitar, para eso están los factores de riesgo, o por lo menos cómo se puede detener o alargar su aparición mediante la educación del paciente, cuidando estos factores de riesgo. Y también es importante saber cuáles son los instrumentos actuales del tratamiento en la diabetes, ¿no? Los factores de riesgo para desarrollar la diabetes, sobre todo la de diabetes tipo 2, porque como saben, la tipo 1 tiene un factor inmunológico que no siempre lo podemos evitar. Y entonces, pero sí la tipo 2, porque tiene, por un lado, la herencia, pero dos factores ambientales que desencadenan diabetes. Y ahora último tenemos la experiencia de la pandemia que ha mostrado o adelantado en personas que tenían la posibilidad de hacer diabetes, pues han pasado por COVID y se les ha presentado la diabetes. Entonces, sin embargo, existen alteraciones del medio ambiente como la alta ingesta de grasas, sobre todo aquellas saturadas, el alto consumo de alcohol, el sedentarismo, ¿no? Procesos inflamatorios crónicos como la obesidad. La obesidad es un problema de inflamación crónica. El uso del tabaco, la edad, antecedentes familiares de diabetes tipo 2, ¿no? En primer grado, y la raza y el sexo, que también influye. Pacientes con hipertensión arterial que a la larga pueden desarrollar lesiones a nivel pancreático, madres con diabetes mellitus gestacional y nacimiento, haber tenido el paciente un nacimiento en macrosomía, o la mujer que tenga el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Un gran número de mujeres que tienen actualmente una edad de 20 años con ovario poliquístico, se dice que gran número de ellas van a desarrollar diabetes tipo 2 a los 45 años, 50 años de edad. El síndrome de ovario poliquístico se asocia con niveles de hiperandrogenismo en la mujer, ¿no? O mujeres que hayan tenido una diabetes gestacional y después de 10 años desarrollan una diabetes tipo 2. La multiparidad también por el hecho de que cada embarazo es una sobrecarga al cuerpo de la mujer tremenda, ¿no? Y sobre todo aquellos pacientes que están desarrollando esteatosis hepática. Entonces, si ven, no es pues bajo el número de factores de riesgo que hay que tomar en cuenta, debemos nosotros estar presentes en mente de estos factores de riesgo para poder educar a nuestra población
que deben tomar en cuenta estos riesgos y peligros para poderlos evitar. ¿Ya? El reemplazo de la insulina de base o basal comparado con la secreción de insulina natural no diabética. ¿Cuáles son algunos parámetros en laboratorio que nos pueden indicar que la persona puede ser o puede desarrollar una diabetes? Una glucemia alterada en ayunas. ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales son hasta 100. Entonces, personas, sobre todo con sobrepeso, con glucemias basales de 104, 105, hay que hacerles una prueba de estímulo. Personas delgadas con glucemias de 104 y 105, con mayor razón. Y entonces hacer una prueba de tolerancia, el test de la glucosa, la cual se hace con 75 gramos de glucosa, determinando glucemia e insulinemia basal y a los 60 minutos, ¿no? También la presencia en laboratorio de dislipidemia, particularmente la hipertrigliceridemia, que puede estar por encima de 150 miligramos decilitro, o una lipoproteína de alta densidad menor a 35 miligramos por decilitro. Entonces, las dislipidemias, como son la subida de triglicéridos y bajón de HDLs, están en relación con problemas de los hidratos de carbono, ¿no? Hay pruebas de tolerancia normal a las grasas, ¿no? Con la medición de triglicéridos postprandiales, que si se suben más de 250, entonces tenemos que hay un test de intolerancia o un test, sí, de dislipidemia postprandial. También los niveles basales y tras estímulo de la insulina. Entonces, todos estos parámetros que a veces normalmente el paciente tiene una glucemia de 105, una insulina basal de 14, sabemos que el valor normal de la insulina basal es 15 y tras el estímulo a la hora es de 60. Entonces, si tiene 14 basal y 105 y algo de sobrepeso, hay que hacerle la prueba para ver si tras el estímulo no presenta niveles de insulina por encima de 60 o niveles de azúcar por encima de 140. Entonces, habría que hacer. La prueba de OMA, que es determinando la glucemia y la insulinemia basal, cada vez va perdiendo vigencia. Bien, entonces hablemos de lo que es la prediabetes. La prediabetes era un término que no se lo comprendía y apareció más o menos en la década de los 50. Después las grandes instituciones, estas grandes sociedades de diabetes, como es la Sociedad Americana de Diabetes, desconoció la presencia de diabetes. Dijo que no había diabetes, no había prediabetes. O hay o no hay diabetes. Pero después se dieron cuenta, en base a la estadística, que cuando la persona estaba tildada de prediabetes, pues hacía complicaciones vasculares, complicaciones cardíacas, más frecuente que los sanos y casi tan frecuente como los diabéticos, ¿no? Entonces podemos decir que una prediabetes se puede indicar aquellas personas que basalmente tienen por encima, obviamente, de 100 y hasta 126, ¿no? Eso es tras el estímulo. Y la prediabetes es cuando basalmente se tiene entre 100 y 125. Y lo normal es hasta 99. Entonces, la prediabetes es una afección en la que los niveles de glucosa son más altos que lo normal, pero no lo suficientemente altos para diagnosticar diabetes. Por encima de 126 de manera en ayunas y basal es indicativo de diabetes. Si es a cualquier hora del día, sin ayuno, nada, y es más de 140, también es diabetes,
¿no? Y la prediabetes es cuando es entre 100 y 125 la basal, pero tras el estímulo con 75 gramos de glucosa a la hora, la prediabetes se llama prediabetes cuando el azúcar está entre 140 y 200. Porque si después de esa sobrecarga de 75 gramos a la hora, entonces está por encima de 200, se llama diabetes. Entonces, normal una persona es con glucemia basal de 99 y tras el estímulo no pasa de 140, ¿no? Una prediabetes es cuando de manera basal la sangre está entre 100 y 125 y tras el estímulo no pasa de 200. Y es diabetes cuando la basal está por encima de 126 y tras el estímulo pasa de 200. Entonces, estos son los criterios para prediabetes, ¿no? En cuanto a lo que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada nosotros tenemos que es normal hasta 5.7. Ya saben que la hemoglobina glicosilada es el porcentaje de hemoglobina que se carga de azúcar de acuerdo a la glucemia promedio del paciente. Lo que es el sacar una glucemia aislada, muchas veces encontrar ni prediabetes ni diabetes, porque de repente el paciente se ha cuidado. Pero si le medimos su hemoglobina glicosilada, sí vamos a poder detectar si es normal, si es prediabético o si es diabético. Entonces nosotros veremos y diremos que es normal hasta 5.8 o menor a 5.7. Nosotros le decimos al paciente que es prediabético si tiene una hemoglobina glicosilada entre 5.8 y 6.4. Eso es prediabetes. Y le podemos decir que es diabético si está por encima de 6.4, ¿no? Entonces, las glucemias normales, ¿no? Son menores a 100, es prediabetes si está entre 100 y 126 y es diabetes si está basalmente por encima de 126. Y en la prueba de tolerancia a la glucosa son los valores que están ahí, en los cuales acá dice que es hecho a las 2 horas para ver la glucemia, pero es mejor hacer a la hora para ver los niveles de insulina. Entonces, ¿por qué debemos hablar de prediabetes? Recordar que la diabetes no ocurre de un día para otro, sino que es una evolución. Entonces, primero puede aparecer y ser prediabético y ya estar alerta y empezar ya el tratamiento para evitar que progrese hacia la diabetes. La prediabetes, el paciente prediabético tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes. Es considerada muchas veces como personas con metabolismo sano y no es así porque estadísticamente se ha visto que los prediabéticos desarrollan a la larga diabetes y también como prediabéticos desarrollan complicaciones cardiovasculares. El riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y de derrame cerebral son más frecuentes en prediabéticos que en personas normales, ¿no? Y además el detectar la prediabetes nos lleva a que el paciente pueda, al escuchar prediabetes, ya se alerta y se cuida y puede llevar las cosas bien y evitar de que progrese hacia la diabetes. Acá existe en la escala de FINRISC, ¿no? Existen estos puntajes, estas tablas, esto se encuentra en el internet, ¿no? En la cual, de acuerdo a los puntajes, ¿no? Y acá anotas el puntaje global en respuesta a todas estas preguntas y entonces te dice si estás o no con
tendencia a hacer una prediabetes. Se toma en cuenta la edad, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, el ejercicio físico, con qué frecuencia comes verduras, frutas, hortalizas, si alguna vez te han dado ya tratamiento para la hipertensión arterial y se han detectado alguna vez niveles altos de glucosa en tu sangre, ¿no? Y ha habido algún diagnóstico de diabetes en tu familia, ¿no? Entonces, de acuerdo a los puntajes, ¿no? Entonces hay un riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 10 años. Entonces, estas tablas son útiles como para que nosotros podamos hacer. Dentro de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, hay las alteraciones del metabolismo de la glucosa. Se relaciona con dos eventos fundamentales. Una deficiente acción de la insulina, la resistencia a la insulina, una deficiente secreción de la hormona o un defecto combinado de estas dos características. O la insulina que tienes trabaja mal o tienes poca cantidad de insulina. ¿Qué eventos fisiopatológicos acompañan a la diabetes tipo 2? No se sabe exactamente efectos primarios que causan la insulinoresistencia. Lo que sí se sabe es que existen alteraciones moleculares en la molécula de la diabetes, en los receptores de diabetes, en el mecanismo de fosforilación intracelular estimulada por la presencia de la insulina, o también alteraciones del mecanismo GLUT4, que es el atrapamiento de las moléculas de glucosa. O sea, se sabe que ese es el mecanismo de resistencia a la insulina. Pero ¿por qué ocurre? Puede ser el azar, puede ser la herencia, etcétera. Hay muchos factores. Y hay también cuadros genéticos como el síndrome de Rabson-Mendenhall, el leprechaunismo. En la mayoría de estos casos, habitualmente como en sujetos de historia familiar de insulinoresistencia, dicho defecto genético obedece a mecanismos no muy claros asociados a una disposición genética, ¿no? Las fases de desarrollo de la diabetes tipo 2, primero ocurre una intolerancia a la glucosa con una hiperglucemia postprandial y sobre todo en esta etapa está el hiperinsulinismo. Y ese hiperinsulinismo que puede ser basal o puede ser posestímulo de 75 gramos, ¿no? Y con el pasar del tiempo se va deteriorando el trabajo del páncreas, ¿no? Y llega un momento que hay el diagnóstico de diabetes tipo 2, que de pasar a ser una intolerancia, es decir, a tener niveles de azúcar que no pasen basalmente de 126 o posestímulo de 140, porque cuando ya pasa entre 140 y 200 ya son prediabéticos, ¿no? Y hay factores como el estrés, la obesidad, el sobrepeso, una mala dieta, inactividad, entonces que en base a aquello, después del diagnóstico de diabetes tipo 2, se va deteriorando la función pancreática hasta que llega el diabético tipo 2 que ha sido diagnosticado en una fecha, después de entre 10 y 12 años, ya empiezan a necesitar tratamiento con insulina. Y si no lo hacemos en todos los pacientes, es porque tenemos una inercia terapéutica. ¿Qué quiere decir inercia terapéutica? Quiere decir que el paciente está con tabletas y está nomás controlado, aunque a veces ya está escapándose el azúcar. Y decimos,
que siga nomás un poco, que siga nomás un poco más, está todavía bien. Eso es inercia terapéutica. Cuando ya deberíamos, alrededor de los 10 años, el poder plantear al paciente el tratamiento con insulina. El tratamiento con insulina es el mejor tratamiento que hay. Dentro de la patogenia de la diabetes tipo 2 están dos eventos, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. La glucotoxicidad es la hiperglucemia ocasional que ocasiona una reducción de la secreción de insulina por una menor, existe un aumento. La glucotoxicidad es que la hiperglucemia mantenida logra una mayor secreción de insulina porque existe una menor sensibilidad periférica. Esto hay que cambiar, un aumento de la secreción de insulina, porque existe una menor sensibilidad periférica. Eso quiere decir que se llega a un momento a hablar de glucotoxicidad cuando los receptores de insulina en la célula, en cualquier célula, no responden a la acción de la insulina o responden parcialmente. Hay insulina, hay receptor, se ancla y la respuesta es deficiente. Entonces, esa es la resistencia a la insulina producida por esa glucotoxicidad que se da por los niveles altos de glucemia en la sangre. ¿Qué es lo que sucede si tú desde el principio trataras con insulina buena o insulina humana que ahora tenemos en el mercado? ¿Qué pasa si tratamos al paciente desde el principio con insulina? Bueno, se rompe esa glucotoxicidad. Y la lipotoxicidad es la resistencia a la insulina manifiesta en el adipocito, dando lugar a una lipólisis, o sea, destrucción del tejido graso incontrolada con aumento de la liberación de ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos son captados por el hígado, aumentando la producción hepática de glucosa. Esa es la lipotoxicidad, la destrucción masiva del tejido graso. Bien, ¿qué es el octeto ominoso? El octeto ominoso son 8 mecanismos que nos llevan a la hiperglucemia. Estos 8 mecanismos están en concierto para procurar que los niveles de azúcar en la sangre no caigan. Tenemos la acción incretina. La acción incretina, hay 2 tipos de incretina, la GLP-1 y el GIP. La GLP-1 está producido al final del intestino delgado y el GIP está producido en el duodeno prácticamente. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas que se llaman incretinas y que ahora se las utiliza como tratamiento? Pues lo que hacen es responder o estimular la secreción de insulina por el páncreas cuando la glucemia es alta. Si la glucemia no es alta, si la glucemia está normal, entonces no hay estímulo para la producción de insulina. Y uno de los problemas que tenemos es que cuando damos glibenclamida, que es una tableta de un tratamiento anterior, pase lo que pase, la glibenclamida va al páncreas y lo exprime. Y si la persona, por lo que sea, no hubiera comido, puede hacer hipoglucemias. En cambio, las incretinas no, porque si el azúcar está normal, no estimulan la secreción de insulina. Además, producen disminución del vaciamiento gástrico. Además, dentro de eso,
produce una sobrevivencia de las células de los islotes pancreáticos. Y además estimula la producción de glucagón, frena la producción de glucagón, porque sabemos que el glucagón que se produce en el páncreas va y estimula al hígado para la producción de glucosa. En cambio, las incretinas frenan la producción de glucagón. Luego, esto hace de que, evidentemente, cuando la acción de la incretina cae, es deficitaria, obviamente hay una tendencia a la hiperglucemia. También hay una tendencia a la hiperglucemia cuando aumenta la lipólisis, ¿no? Y disminuye la captación de glucosa por el tejido graso. Esta lipólisis suelta ácidos grasos para que en el hígado se produzca glucosa. Hay un incremento en la reabsorción de glucosa por el riñón. Hay este mecanismo, el mecanismo de un mecanismo de reabsorción de sodio-glucosa que hay en el riñón, que en los diabéticos está aumentado. Entonces, este mecanismo en el riñón se produce cuando normalmente el riñón filtra azúcar o glucosa a la orina. Pero ¿por qué normalmente no aparece glucosa en la orina del sujeto sano? Es porque el riñón se lo vuelve a reabsorber la glucosa. Y en el diabético esta reabsorción está aumentada. Luego comentaremos ya del tratamiento a ese nivel. También existe una disminución de la captación de la glucosa por el músculo. Al captar menos glucosa el músculo, todo eso se va glucosa a la sangre. Cuando reabsorbe más la glucosa a nivel del riñón, también esa glucosa se va a la sangre. Existe también una disfunción de neurotransmisores que hacen que el cerebro busque glucosa, le pida al paciente glucosa. También otro mecanismo es un aumento en la producción de glucosa hepática. Hay un incremento en la secreción del glucagón que va al hígado y le pide glucosa, y la glucosa va a la sangre, causando hiperglucemia. Y por último, hay un daño en la secreción de insulina por la célula beta. Y el daño por la célula alfa hace que exista una secreción aumentada de glucagón que le pide glucosa al hígado, y esta glucosa se va a la sangre. Todos estos 8 mecanismos contribuyen a perpetuar el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, el octeto ominoso dice: para corregir diferentes efectos fisiopatológicos se necesita una combinación de tratamientos. Eso quiere decir que si nosotros analizamos el octeto ominoso en el paciente, concluiremos que se necesitan varios tipos y medicamentos para poder controlar la hiperglucemia. El tratamiento debería estar basado en revertir estas anomalías patogénicas conocidas, y la terapia debe empezar tempranamente para prevenir o enlentecer la falla progresiva de células beta en pacientes con inicios de intolerancia o resistencia a la glucosa. Entonces, ambos términos, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, reflejan 2 principales hipótesis que se han asociado a la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. El efecto glucotóxico considera la hiperglucemia como el factor primario generado por una causa común de resistencia a la insulina, más que todo asociada a la obesidad,
y la pérdida progresiva de la funcionalidad de las células beta pancreáticas. Y la lipotoxicidad, que es una resistencia de la insulina a la disfunción beta pancreática secundaria frente a efecto agresor que tendrían los lípidos, la lipotoxicidad y el depósito ectópico de grasa. Otra hormona que es importante es la leptina. La leptina es una hormona que está producida por el tejido celular subcutáneo. Esta leptina informa al cerebro de los niveles de reserva energética que tenemos. Recuerden que la grasa, los triglicéridos, los gliceroles que están en el tejido celular subcutáneo, dentro del adipocito, es pues nuestra reserva energética, que cuando falla la glucosa se destruyen se descargan los adipocitos, sueltan los triglicéridos, estos se descomponen en 3 ácidos grasos más una molécula de glicerol y se van al hígado para producir glucosa. Primero glucógeno y después glucosa. La hormona esta, ¿no? La leptina, promueve la reducción de la ingesta energética por medio de la señal de saciedad en el cerebro. Cuando hay leptina y no hay resistencia a la leptina, entonces hay un efecto de saciedad. Pero la hormona estimula el lipostato hipotalámico, enviando una señal de que existe tejido adiposo suficiente, provocando la reducción de la ingesta de alimentos y aumento del gasto energético. Una señal que existe tejido adiposo suficiente, provocando la reducción en la ingesta de alimentos y aumento en el gasto energético. La obesidad no es causada por la deficiencia de leptina, sino por la hiperleptinemia. La hiperleptinemia de una leptina que no está trabajando de manera adecuada. Y esta hiperleptinemia le dice al cerebro, induce a comer, induce a depositar más grasa en el cuerpo. La transferencia de leptina de la sangre al líquido cefalorraquídeo es el paso limitante para causar la resistencia a la leptina. En resumen, tenemos que la leptina es una hormona producida en el tejido celular subcutáneo que le informa al cerebro sobre nuestra reserva de grasa en el tejido celular subcutáneo. Cuando se está perdiendo tejido graso, la leptina empieza a subir, informando al cerebro que coma más. Y cuando hay resistencia a la leptina, al igual que la resistencia a la insulina, que hay un hiperinsulinismo, aquí hay una hiperleptinemia. A pesar de que ambas hipótesis son plausibles, hay evidencia que sigue apoyando la presencia de ambos mecanismos y la mayor dificultad de ambas visiones ha sido aislar el efecto. En la gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 suele presentarse el efecto glucolipotóxico casi en forma simultánea. Sitios de acción de la medicación oral de la diabetes. Tenemos, por un lado, ¿no?, el hígado, tenemos el páncreas, tenemos el intestino, el estómago, tejido adiposo, el tejido muscular. Sabemos que el efecto incretina está producido a nivel del intestino delgado, afectando el cerebro, afectando el estómago, afectando el páncreas, afectando el hígado.
De ahí que actualmente el tratamiento con incretinas o con análogos del GLP-1 hace que estos actúen prácticamente en todos estos órganos, ¿no? Tenemos las tiazolinedionas, que es el Piomet o la pioglitazona, que es una sustancia que mejora, actúa con la insulina y a nivel del tejido graso y del tejido muscular mejora la captación de glucosa, o sea, disminuye la resistencia a la insulina a nivel del tejido graso y del tejido muscular, las tiazolinedionas. Y de manera de taquito, o sea, de menor proporción, evita la salida de glucosa del hígado, ¿no? Pero fundamentalmente las tiazolinedionas mejoran la captación de glucosa por el tejido adiposo y el músculo. Los secretagogos de insulina quieren decir que hay medicación que lo que hace es estimular al páncreas para que produzca insulina. Pero no es como la incretina, que solamente induce al páncreas a producir insulina cuando la glucemia está alta. En cambio, estos secretagogos de insulina, la glucemia puede estar alta, baja, normal, anormal, igual estimulan la secreción de insulina. Además que producen hiperinsulinismo y no nos interesa el hiperinsulinismo en el cuerpo del paciente. Luego tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que es una medicación ya prácticamente en desuso, que lo que hace es evita la absorción de carbohidratos en el estómago. Entonces, esta tableta es un inhibidor de la alfa-glucosidasa, donde en el estómago evita la absorción de carbohidratos. Su efecto es muy bajo y ya se está dejando de usar, además por su precio. La estrella, la metformina, que es una biguanida, actúa fundamentalmente evitando la salida de glucosa del hígado. Y de taquito, en menor proporción, mejora la captación de glucosa en el tejido graso y en el músculo. O sea que las tiazolinedionas y la metformina tienen efectos parecidos, la tiazolinediona con preferencia en el tejido periférico y la metformina de preferencia a nivel del hígado. Y por último tenemos esta proteína transportadora de sodio glucosa en el riñón, que el medicamento es el inhibidor de la SGLT2. Esta proteína, que es la SGLT2, es la encargada de reabsorber o facilitar la reabsorción de glucosa en el riñón. Y en el diabético está muy activa, logrando que se reabsorba mucha glucemia a nivel del riñón y botándola a la sangre, contribuyendo a la hiperglucemia. En cambio, el tratamiento es este tableta inhibidor de esta proteína de la SGLT2, lo cual hace que el paciente más bien no reabsorba glucosa en el riñón y la bote como glucosuria. Este medicamento actualmente está siendo muy utilizado por cardiólogos y nefrólogos porque tiene otra aplicación, ¿no? Pero nosotros estamos utilizándolo como medida para disminuir la cantidad de glucosa en la sangre. Bueno, hasta aquí hemos visto factores de riesgo, hemos hablado sobre lo que es la lipotoxicidad y entonces vamos a quedar acá con el tema de diabetes y vamos a proseguir el día de mañana hablando sobre patología suprarrenal y el día lunes vamos a hablar sobre patología de grasas, de lípidos.
Con eso yo me despido. A continuación vuelve la doctora Arévalo y al final el doctor Soto. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Si no, nos despedimos. Espero que se haya escuchado. Muy bien, todos están dormidos. Nadie está atento. No, muchas gracias por la explicación. Ulda. ¿Ulda es tu nombre o Hilda? Sí, 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 no, Hulda. ya, muy bien. Gracias por responder. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.